por Onda, la superestación. Esto es El Dato. En CR Radio. El Sistema Nacional de Orquesta celebra su aniversario número 48 con una amplia programación y hoy tengo el gusto de recibir aquí en el estudio a Jesús Morín, director sectorial de formación académica musical del sistema, además director de orquestas. Buenos días y bienvenido, Jesús, qué gusto conocerte, conversar contigo y hablar de este trabajo tan maravilloso, bueno, que se ha hecho durante ya 48 años, ¿no? Se dice Así fácil, es. pero hay muchas historias allí que encierra este trabajo que han hecho día a día. Claro que sí, Chile. Bueno, muchas gracias por una vez más permitirnos hablar de estos 48 años de vida, de historia, donde quizás los más jóvenes tenemos 25, 30 años ya allí y todavía tenemos muchos maestros que son fundadores, que acompañaron desde el día uno al maestro Abreu allí. ¿Cuál crees tú que ha sido, más allá de la música, ¿no? El principal, y si realmente es la música, el principal aporte de lo que es el sistema a la sociedad? Sí, naturalmente, la forma en la que el sistema hace música, porque no es la música per se, la música es un hecho social indudablemente, pero cuando tú desde el día uno le permites al niño que se siente con otros niños, sea a cantar o con su instrumento, a hacer música, ellos terminan ayudándose entre sí. Lo vemos en los colegios también, en cualquier actividad colectiva, pero cuando ese trabajo colectivo es lo que determina el resultado final, que es el concierto, el niño aprende un conjunto de elementos que quizás en otras actividades no aprende. Por ejemplo, la colaboración, el compañerismo, la responsabilidad del trabajo en equipo, el saber que si no estudio y me preparo, no ayudo al equipo o al colectivo, sino que más bien puedo entorpecer el trabajo. Entonces, imagínate que la sociedad funcionara así. Imagínate que el que le toca barrer la calle lo haga bien, pero el que camina por la calle no le lanza basura porque no le entorpece su trabajo y así cada quien. Imagínate, yo siempre hablo de estas iniciativas de trabajo colectivo en las comunidades, que entonces termina el de un área metiéndose en el área del otro y el de otro del otro y así se terminan entorpeciendo ellos. Es como si en una orquesta un oboísta se metiera en el trabajo del violinista y el violinista en el del chelista cuando están para apoyarse. Entonces formamos niños jóvenes que crecen aprendiendo a trabajar en equipo y sabiendo que tú no eres lo más importante, sino ese trabajo Sí. colectivo. Ahora, esto pudo haber ocurrido en otros países, ¿no? En otros países que quizás tenían tradición en sistema de orquesta, ¿no? ¿Por qué aquí? Porque el maestro Abreu vio que aquí había la posibilidad de incluso convertirnos, porque esto ha sido un trabajo que además hemos ganado el respeto y la mirada internacional de que aquí hay un sistema de orquestas sólido, robusto, ¿no? Y que formamos, bueno, y tenemos el caso de Dudamel, que justamente ayer dio una rueda de prensa porque ha sido ya contratado para dirigir la Orquesta Filarmónica 2026, ¿no? De Nueva York. Entonces la pregunta es por qué aquí y por qué el modelo resultó exitoso. Sí, yo creo que dos cosas. La primera, indudablemente muchas personas, mucha gente a nivel mundial, de haber tenido la idea, de haber conocido esto, de haber estudiado el fenómeno de la música de manera colectiva. Pero aquí había un caldo de cultivo importante en el país, no tratando de no apoyar lo que existía. Existían muchas escuelas de música, existía la Orquesta Sinfónica de Venezuela, existían muchas iniciativas, pero bueno, el maestro Abreu se dio cuenta que había que ofrecer otra alternativa. La formación occidental te lleva a pasar por una escuela de música, un conservatorio, muchos años y muchas horas de estudio individual, de frustración individual, y después que superas todo eso es que te sientas en una orquesta, a ser parte de una orquesta. El maestro Abreu descubrió, número uno, que trabajando juntos en equipo desde el comienzo, las frustraciones se superan con mayor facilidad. O sea, todo este conjunto de elementos que ocurre a través de la práctica colectiva. Pero había una necesidad enorme, que fue lo que él se dio cuenta. En esa época teníamos muchos europeos que ayudaron a construir el país, muchos músicos que ayudaron a la conformación y consolidación de la Sinfónica de Venezuela, que es una orquesta maravillosa, con una tradición increíble, pero que de repente era la única orquesta. Entonces solamente tenían la posibilidad 100 músicos y un porcentaje importante eran extranjeros, europeos que
como les dije, vinieron a ayudarnos a hacer esto. Y simplemente el maestro pensó en una alternativa para aquellos jóvenes músicos venezolanos que necesitaban de un espacio, porque bueno, no solamente había 100 músicos en el país, había muchos músicos más. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la necesidad era mayor. O sea, no era nada más lo que el maestro estaba viendo allí, aquí en Caracas, sino que cada vez que iba al interior del país se conseguía más músicos en formación o más talento con la necesidad de estar en una orquesta, ¿ok? Aparte de eso, el maestro Abreu conocía muy bien todo el aparato burocrático venezolano, del Estado venezolano, y se fue dando cuenta de cómo esta necesidad que existía tenía que convertirse en una política pública. Y fue lo que ocurrió ya desde el año 78 con nuestra institución como una fundación del Estado venezolano que ha conseguido todo este apoyo con todos los gobiernos que han pasado y ya hoy por hoy es una política pública. Se entendió desde todos estos gobiernos la importancia del sistema de orquesta en esta labor social, cosa que hoy por hoy que apoyamos a más de 200 proyectos en más de 80 países en todo el mundo, no es tan fácil de comprender. Cuando tú eres Estado en Europa y destinas una cantidad importante de recursos a unas instituciones que tienen más de 300, 400 años de tradición, quizás de repente entonces no queda tanto recurso o no hay recursos para un modelo nuevo, para algo nuevo, distinto. No, si ya yo tengo esto y me ha funcionado 300, 400, ¿por qué voy a destinar más recursos a algo distinto? Aunque todo el mundo le quede el gusanito y por eso hay proyectos en toda Europa también. Oye, pero podría ser distinto. Pero bueno, es difícil en esos países que se entienda y que se puedan cambiar esas tradiciones. Hoy en día, un muchacho que nunca ha tenido oportunidad de tocar un instrumento musical, pero quiere entrar al sistema, ¿qué tan complejo o no tan complejo es? Bueno, estamos ubicados en 287 municipios del país. Nos hacen falta alrededor de 47 municipios para alcanzar todos los municipios. En la mayoría hay cupos constantemente, porque la matrícula del sistema varía. Aunque luchamos para que todos los niños, todos, como dijo el maestro Abreu, tengan la oportunidad de vivir la experiencia de la música, evidentemente estamos claros que no todos van a ser músicos. Entonces tenemos niños que se inscriben, pero pasan un año y se terminan derivando a natación, a béisbol, a fútbol, a danza, a otras actividades, y eso es lo natural para el niño, explorar como tal. Entonces, en la mayoría de los núcleos del país tenemos inscripciones todo el año y simplemente acercarse. Si hay el cupo, si hay la inscripción, es anotarse, es inscribirse y es empezar. Hay un proceso formativo, por supuesto, primero de canto coral, lenguaje musical, práctica rítmica, después el 4 complementario y después vas decidiendo dependiendo de la cantidad de instrumentos que tengamos en el núcleo y la disponibilidad de esos instrumentos, qué instrumento se asigna. Pero es tan sencillo como eso. A mí me gusta conocer, así como me estás contando cómo se conforma el sistema, la historia, ¿no? de muchos de sus integrantes. Tú te consigues historias, bueno, maravillosas, de gente que incluso ha triunfado internacionalmente, que está ahorita y que aquí también en el país. ¿Cuál es tu historia, Jesús, la tuya? ¿Cómo llegaste tú al sistema? Bueno, es demasiado cómico, casi nunca lo cuento. Yo no comencé de niño, comencé a los 15 años. Yo vengo de un pueblo en Guárico que se llama Calabozo. Y yo quería estudiar guitarra, porque vengo de una familia de músicos populares, ¿ok? Y un primo me dijo, guitarrista, en tu pueblo debe haber una orquesta. Todavía tengo la duda porque me dijo una orquesta, porque eso fue en el año 96 más o menos. Debe haber una orquesta, reúnete con el profesor, la profesora y dile que quieres ver clase de solfeo. Yo entendí surfeo. Es muy cómico, porque además en Calabozo hay una represa grandísima del sistema de riego, y me acuerdo clarito que yo lo que llevaba en la cabeza era un chamo. Surfeo, pero surfeo, ¿qué es? Y cuando llegó a la orquesta, no, mira, no es surfeo, es solfeo. Entonces, claro, me recibe la profesora, la directora, y me dice, para ver clases de solfeo, tienes que inscribirte en la orquesta, en el núcleo. Y me inscribí y conocí un mundo maravilloso de instrumentos que no conocía. Salí de ese mundo popular, o sea, me encanta la música pop, el rock, me gusta toda la música popular, pero conocí un mundo que no conocía. Y sí, así me dieron la oportunidad. Llegué, luego quería un oboe, cuando conocí los instrumentos, había un cello disponible, y hoy por hoy fue el instrumento que estudié ya durante ya 25 años, y no paré, no paré. Es de esas cosas que tú descubres
ese lenguaje nuevo, el comprender esos elementos, saber que estás aprendiendo algo no solamente nuevo, sino innovador. Y en un pueblo que hace 25, 30 años no había más nada que hacer. Para nosotros era solamente la música, la orquesta, y conocí un mundo maravilloso de amigos que hoy por hoy una gran mayoría continuamos en el mundo de la música, en el mundo dentro del sistema o fuera del sistema, dentro del país o fuera del país, y ha sido entrar a una familia maravillosa. Sí, esto se repite, esto que me estás contando actualmente, ¿no? Tú vas a algunos lugares que efectivamente pues se conoce muy poco y la música a través del sistema te da la oportunidad de conocer otro mundo y otros mundos también, ¿no? No solamente el musical, sino incluso salir fuera a conocer mundo, ¿no? A través de la música. ¿Qué te ha dejado en particular a ti el sistema? ¿Cómo te transformó? De ese muchacho que, bueno, no se ve ni que era solfeo. Mira, yo era muy rebelde. Rebelde. Yo creo que el cambio, el de mayor impacto que vivió en mi familia, o sea, mi mamá, era que yo era muy rebelde, de verdad muy rebelde. Y es increíble como en un año de haber entrado al núcleo, mi mamá comenta que cambió mi carácter, cambió mi forma de ver las cosas, era más dócil, era más llevadero, y hoy por hoy no soy ni la sombra de lo que era ese muchacho, ese adolescente. Eso por allí. Por otro lado, conoces y entiendes que la sociedad va más allá de lo económico, va más allá de los conflictos financieros que pueden existir, político, económico, y que definitivamente a través de proyectos como el sistema tienes la oportunidad de ayudar de una manera que no es a la que todo el mundo cree que vas a ayudar, que es dando algo material. Sí. Es simplemente dándole la oportunidad de un crecimiento espiritual, pero además de eso, dando la oportunidad de que la gente adquiera la herramienta para obtener eso material que definitivamente es necesario para poder vivir. Entonces, es una forma muy distinta de ayudar a la sociedad. Bueno, y eso que me dices de la rebeldía, tú para estar en un sistema o una orquesta tienes que tener disciplina. Correcto. Entonces, bueno, no sé si es bueno ser rebelde dentro de una orquesta, ¿no? A veces pues puede traer cosas buenas, pero en todo caso, para que funcione todo bien, todo el mundo tiene que tener disciplina. Oye, Jesús, vamos a hablar de la programación porque me queda poco tiempo. Son 48 años, así que supongo que la celebración debe ser bastante grande y extensa para celebrar pues estas historias, esta historia que tú me has contado contigo que se repite en muchos lugares del país. ¿Cómo lo van a celebrar? Bueno, empezamos ya el domingo 12 de febrero, que fue nuestra actividad central. El Día de la Juventud. Con la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela, una orquesta maravillosa que representa prácticamente a todo el país y a la esencia de esto que son los núcleos, porque en los núcleos es donde se da se dan estas historias de vida, donde se genera esta transformación. Para continuar la semana pasada con la maestra Sara Willis, cornista de la Filarmónica de Berlín, que nos estuvo acompañando durante una semana completa. Hizo un concierto maravilloso el viernes pasado con la Sinfónica Juan José Landaeta. Continuamos el día sábado con el maestro Paolo Bartolomé haciendo la tercera sinfonía de Gustav Mahler con la Coral Nacional, la Joven Coral Ángel Sauce y los Niños Cantores de Venezuela. Una obra extraordinaria y de un nivel altísimo. Ya estos conciertos de las orquestas profesionales son la consagración de esas historias de vida de las que estamos hablando. Pero, como siempre, el centro de todo esto son los 443 núcleos con sus 1.800 módulos, que es donde hacen vida más del 1.000.000 de niños que tenemos. Y ellos también empezaron desde el domingo 12 esta serie de conciertos. Anunciar todos esos conciertos aquí es imposible, por eso siempre direccionamos a nuestra página web, www.elsistema.org, y a nuestras redes sociales, @elsistema, y cada núcleo tiene su red social. Cada núcleo del pueblo donde vengo es @núcleo Calabozo. Si hay un núcleo en Puerto La Cruz, se van a conseguir @núcleo Puerto La Cruz. Y ellos van a organizar su propio concierto. Sí, señor. No nada más uno. Son más de 1.800 conciertos que se están dando en todo el país, porque hay núcleos que tienen orquesta, coro, almayanera, orquesta latina. O sea, son muchas agrupaciones que hacer un solo concierto duraría 4, 5, 6 horas. Entonces dividen por programas y así pasan muchas semanas haciendo conciertos. Por eso nuestra programación dura hasta el 31 de marzo. Pero con la mirada puesta ya en los 50 años. Los 49 va a ser una transición hermosa, pero ya la mirada está puesta en los 50 años, medio siglo,
haciendo país, que es lo que queremos celebrar con todo el país. ¿Cuál es la mayor satisfacción que te ha traído estar en este cargo que estás desempeñando dentro del sistema, en lo personal, ¿no? Más que en lo profesional? En lo personal es ver cómo parte de la historia que yo he vivido puedo ayudar a que se repita. En todos los núcleos que visitamos, a todos los sitios donde vamos, que la ves que se repite y dices, bueno, sí, es verdad, no es algo exclusivo. Sí. Es algo que sí puede llegarle a todos los chamos y no es nada más la satisfacción, sino es la gasolina, ¿sabes? Es lo que te empuja todos los días a seguir haciendo esto. Me dices que tienen hoy en día casi 1 millón de niños. Sí, ¿no? lo superamos. ¿De qué depende que obviamente hay un proceso, como me dices, de filtro personal, ¿no? Que una persona se mantenga hasta llegar ya a consagrarse como profesional dentro del sistema de orquesta? Sí, hay elementos internos del sistema, como es la buena atención, que es la lucha diaria, es mantener la calidad en el proceso formativo, aun cuando sigamos creciendo, lo sigamos haciendo. A veces estás en un pueblo como Guasdualito, frontera con Colombia, y hay un chamo con un oboe, pero el profesor de oboe se fue. ¿Me entiendes? Porque era otro joven de 20 años que tocaba muy bien el oboe, pero que decidió irse para San Cristóbal. Sí. Entonces, a veces eso desmotiva al chamo, mientras nosotros ayudamos con la Gerencia Estatal de Apure a buscar una solución. Entonces están esos elementos internos propios, además de la movilidad natural del país y de la situación general del país, que no nada más depende de lo económico, sino del desarrollo propio de las regiones, de un montón de cosas importantes. Y están los externos, que son incluso las necesidades que pueda tener una familia. Hay niños a veces que dejan de ir a su núcleo porque la familia no cuenta para pagar el pasaje todos los días. Eso es natural, eso ocurre, no debería ocurrir, pero ocurre. Ahí armamos planes especiales, ayudamos a que el chamo asista nada más 2 días, ayudamos a conseguirle el pasaje, le conseguimos un padrino, pero hay un montón de elementos. Y el más natural es el chamo que lo lleva a la mamá, tiene un talento, pero te enamorado del fútbol, acaba de terminar el mundial, hay una escuela de fútbol también, lo inscriben en la escuela de fútbol, entonces es muy natural, o sea, es muy, muy, muy dinámico, muy diverso. Cada vez luchamos más para conocer más a detalle esas variables, para brindar más ayuda. Cada vez estructuramos más y organizamos más para que pueda haber cada vez menos deserción y pasen el tiempo natural promedio, que son 4 o 5 años, debería ser el tiempo promedio para que un niño esté allí y cuando salga realmente transformado, siendo ese mejor ciudadano que queremos. Y luego pues decida si quiere dedicarse a formar parte del sistema ya profesionalmente. Sí. Te agradezco mucho, Jesús. Además, bueno, felicitarlos por el maravilloso trabajo que hacen. El 48 aniversario, como él ha dicho, ya están apuntando a los 50. Esto es una preparación, pero son casi más de 1.800 conciertos que se van a realizar hasta el 31 de marzo. Te agradezco mucho. Bueno, tienen que estar en contacto con la página de la cuenta de cada núcleo y la página ya del sistema para que puedan ver toda la programación. Te agradezco, Jesús.